El calor abrasador del desierto de Atacama no es lo único que envuelve a Martín cuando sus botas tocan la arena. El zumbido de la radiación solar, el silencio sobrenatural y la sensación de estar siendo observado forman una sinfonía extraña en su mente. Aún arrastra las secuelas mentales del episodio anterior, aquellas grabaciones imposibles, la voz de sí mismo hablándole desde una dimensión que no comprendía. Todo parecía ahora una pesadilla, pero una pesadilla que había dejado marcas reales. Decidido a seguir investigando, Martín se dirigió a un punto señalado en documentos anónimos filtrados por Espectro, coordenadas que llevaban a una planicie remota del Atacama. Allí, según los registros, existía una anomalía topográfica, oculta a simple vista. Era una zona donde los satélites mostraban sombras que no coincidían con las formaciones rocosas conocidas. Ninguna expedición oficial la había cartografiado completamente. Después de horas de caminata bajo el sol, Martín lo ve. Al principio parecen formaciones naturales, pero a medida que se acerca, nota que las piedras no están ahí por accidente. Grandes bloques alineados perfectamente entre sí emergen de la arena, formando ángulos rectos y pasadizos enterrados. En los muros hay petroglifos, pero no se parecen a los del pueblo atacameño o a ninguna cultura precolombina. Son espirales fractales, patrones de ondas, mapas estelares. Y en el centro de uno de los muros, una figura alargada, con los brazos abiertos y una cabeza ovalada con grandes ojos oscuros. Martín siente un escalofrío a pesar del calor. Utiliza su dron para obtener una vista aérea. Desde arriba, las ruinas conforman un patrón circular, un mandala tecnológico hecho de piedra. Sin embargo, el software del dron empieza a fallar. Señales extrañas interfieren, generando imágenes distorsionadas y sonidos intermitentes parecidos al código Morse. En el análisis de sonido posterior, se revela algo más perturbador: una voz, sintetizada, repite el mismo mensaje en distintos idiomas muertos. Traduce una parte del latín: no fuimos los primeros. Martín sigue explorando y se topa con una grieta en el suelo, como una entrada sellada. En ella hay un mecanismo que recuerda a una cerradura, pero hecha para algo más que llaves. Quizá frecuencia. Quizá energía. Quizá algo que todavía no entendemos. Cuando cae la noche, instala sensores y se resguarda en una tienda improvisada. Pero no puede dormir. Cada tanto, escucha un eco leve, profundo, como una vibración en los huesos. No proviene del viento. No es una ilusión. Algo, bajo la arena, sigue activo. Y lo está esperando. Martín despertó sobresaltado al amanecer. La tienda temblaba levemente, aunque no había viento. Al salir, no encontró huellas, pero las arenas alrededor del campamento habían cambiado de forma, como si una presión invisible se hubiera desplazado en círculos durante la noche. Las líneas eran demasiado precisas para ser obra del viento. Era como si la tierra hubiese estado susurrando un mensaje que aún no sabía leer. Decidió descender a la grieta que había descubierto el día anterior. Usando cuerdas y sensores, se adentró en lo que parecía una cámara subterránea artificial. Las paredes estaban cubiertas por una piedra negra, pulida, que no reflejaba la luz como debería. Al tocarla, sintió una leve vibración, como si la roca respondiera al contacto humano. Al fondo, encontró símbolos similares a los petroglifos externos, pero ahora estaban dispuestos como frases,
como un lenguaje. Usó una de sus tabletas con software de reconocimiento para analizar los patrones. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Los símbolos repetían secuencias matemáticas universales. El número áureo. La sucesión de Fibonacci. Constantes físicas. Pero estaban escritos con una estética que combinaba arte y precisión, ciencia y devoción. Era como si esas ruinas fueran no solo un templo, sino un procesador, o una interfaz. Al activar una luz ultravioleta, aparecieron líneas ocultas grabadas en la piedra. Una de ellas parecía un mapa estelar, pero al compararlo con el cielo actual no coincidía. Lo hacía, en cambio, con la posición de las estrellas hace más de 10,000 años. Otra mostraba figuras humanas de distintas culturas, egipcias, mayas, polinesias, todas reunidas frente a una figura alta, luminosa, cuyo rostro era una máscara sin rasgos. Abajo, una frase tallada en una lengua similar al proto-sumerio que logró traducir parcialmente: nos guiaron. Luego nos dejaron solos. Martín tembló. A esa altitud, en medio del desierto más árido del mundo, frente a una cultura desconocida que manejaba conceptos tecnológicos y astronómicos imposibles para su época, la realidad parecía fracturarse. De regreso a la superficie, al anochecer, notó que sus sensores estaban alterados. El georradar marcaba vibraciones internas en el subsuelo. No tectónicas. Rítmicas. Constantes. Como si algo, un sistema, una red, aún siguiera funcionando. En sus grabaciones, además, se filtraban fragmentos de voz humana. Una voz que reconoció con un escalofrío, era la de Valeria, su compañera de episodios anteriores, repitiendo frases que ella nunca dijo. Martín, no debiste venir solo. Ellos están debajo. Esperando. El lenguaje no es para entender. Es para obedecer. Desesperado, intentó comunicar sus hallazgos vía satélite. Sin respuesta. La imagen del cielo, captada por su dron, mostraba algo más, una sombra, un objeto en forma de disco proyectada en la arena. Pero en el cielo, no había nada visible. Solo estrellas. Silencio. Y ese zumbido sordo que ya no era del viento. Mientras consultaba sus archivos, encontró una carpeta que no había creado. Dentro, imágenes de sí mismo, en distintos lugares del desierto, que él jamás tomó. Martín pasó la noche sin dormir. Las imágenes de la carpeta fantasma lo inquietaban, cada una mostraba momentos imposibles, ángulos que no podían haber sido capturados por su dron. En una de ellas aparecía él mismo observando un grabado que aún no había descubierto. En otra, caminaba en dirección a una ruina que no había visitado. Y en la última, estaba tendido en la arena, con los ojos abiertos, pero vacíos. Decidió regresar a la cámara subterránea. Esta vez descendió más profundo, siguiendo una grieta apenas perceptible que no había notado antes. El pasaje lo condujo a una sala circular de proporciones perfectas, cuyos muros curvos estaban cubiertos de fragmentos metálicos incrustados en la piedra. Cuando encendió su linterna, los fragmentos comenzaron a reflejar no su imagen, sino escenas del pasado. Vio civilizaciones desconocidas construyendo estructuras similares en otros desiertos. Vio figuras humanoides trabajando junto a personas. Vio catástrofes, huidas,
desiertos que tragaban ciudades enteras. Y vio, en una escena congelada, a un grupo de humanos siendo guiados hacia una puerta luminosa que luego se cerraba para siempre. El lugar era un registro viviente. No solo almacenaba luz o sonido, almacenaba momentos. Se acercó a uno de los muros y su reflejo cambió. Ya no era él, era otra versión de sí mismo. Uno más viejo, con el rostro endurecido, que lo miraba directamente. Martín dio un paso atrás. El reflejo también, pero no al mismo ritmo. Luego levantó la mano y la apoyó en la piedra. Martín, sin saber por qué, hizo lo mismo. Al tocar el muro, una descarga eléctrica le recorrió el cuerpo. Una voz reverberó, no desde un dispositivo, sino dentro de su mente. Eres el último eslabón de una cadena rota. Lo que has visto no es nuevo. Lo han olvidado muchas veces. Y tú también. Martín cayó de rodillas, con la mente en ebullición. Flashazos cruzaron su conciencia, ruinas, artefactos, voces. Momentos. Vidas anteriores. Como si esa cámara hubiera despertado una memoria enterrada más allá de la genética, más allá del tiempo. Recuperado a duras penas, se arrastró hacia una compuerta de piedra oculta tras un mural. Al tocarla, ésta se abrió sin sonido, revelando un estrecho túnel ascendente. En sus paredes, decenas de manos pintadas, pequeñas, grandes, humanas, y otras no tanto. Todas señalaban hacia arriba. Subió durante lo que pareció una hora, hasta emerger por una abertura camuflada en una duna, a varios kilómetros de su campamento. La noche ya había caído. A lo lejos, las luces del dron que había dejado encendido parpadeaban erráticamente. Al acercarse, encontró la tienda vacía. Sus pertenencias intactas. Sus grabaciones, borradas. Solo un archivo permanecía, una nota de voz, sin firma. Ya lo viste. Ahora decide, callar o continuar. Al mirar hacia el cielo, vio una figura difusa sobre las estrellas, perfectamente estática. No emitía luz. No emitía sonido. Solo estaba ahí, como una respuesta que no debía entender. Martín comprendió que había tocado un conocimiento que la humanidad había sido entrenada para olvidar. Y que quizás, todo lo que venía presenciando no era más que una fase de una reactivación silenciosa, una llamada desde el pasado que solo unos pocos eran capaces de recibir. Martín dejó atrás el desierto al amanecer. Condujo sin rumbo por varias horas, sin música, sin radio, solo el zumbido de su mente intentando ordenar lo que había visto, lo que había sentido. Llevaba el disco duro con la nota de voz en su mochila, pero no había vuelto a escucharla. Sabía que el verdadero mensaje no estaba en palabras, sino en todo lo que se le había grabado dentro. Días después, en una cafetería de San Pedro de Atacama, hojeó una revista vieja sobre teorías arqueológicas alternativas. En una página maltratada encontró una imagen borrosa de una estructura parecida a la cámara subterránea que había descubierto. El pie de foto decía: objeto desaparecido tras una expedición en 1977. Se reportaron interferencias magnéticas y pérdida de memoria en el equipo técnico. No se sorprendió. De algún modo, todo esto ya había sucedido antes. Esa noche, antes de dormir en un hostal sencillo, soñó con la sala circular.
Pero esta vez, las paredes no reflejaban el pasado, sino el futuro. Vio su rostro proyectado en una pantalla lejana, rodeado de personas que lo observaban como si fuera una advertencia. Vio ruinas activándose, luces encendiéndose en lo profundo del planeta, y voces diciendo su nombre, desde muchas bocas distintas. Despertó sudando, con una frase clavada en el pecho como una semilla. No eras el primero. No serás el último. En su bolsillo, Martín guardaba una pequeña piedra que había encontrado en el túnel, tallada con un símbolo que aún no comprendía. Pero a veces, al cerrar los ojos, sentía que palpitaba suavemente, como si esperara. Al día siguiente, sin anunciarlo, volvió a empacar su equipo. Aún quedaban voces enterradas bajo la arena. Y la piedra no había olvidado.